¿Cómo les fue en el parcial? Todavía no los vi. Lo estaban terminando de corregir los chicos. ¿Qué tal, Michelle? Bueno, vamos a arrancar con la unidad 3 hoy. Subí el apunte y la práctica hoy más temprano, pero ahora no me están dando el campus. No sé si están todos iguales o solamente yo no puedo entrar. No, me quedé ahí como recalculando. Así que no sé si lo llegaron a ver. Sí, ¿no? Bueno, está ahí ya subido el apunte de teoría y la práctica. Porque ahí más temprano andaba bien el campus. Se ve que ahora está fallando. Bueno, vamos entonces a arrancar. Con la unidad 3 de conjuntos. Si hicieron el curso de ingreso de matemática, algo ya vieron ahí, una primera partecita, así que les va a ser familiar. Bueno, ¿qué es un conjunto? Una colección de objetos, un agrupamiento de objetos. Es como medio tratar de definir conjuntos sin usar la palabra conjuntos, pero bueno, es lo que uno intuye que es un conjunto. A cada objeto que esté en ese conjunto le vamos a llamar elemento y vamos a indicar, vamos a usar el símbolo, vamos a usar letras minúsculas para los elementos y letras mayúsculas para los conjuntos. Y para indicar si un elemento está en un conjunto o no está en un conjunto, vamos a usar el símbolo pertenece o tachado, que es no pertenece. Tenemos distintas formas de representar a un mismo conjunto. Uno es por extensión, en donde listamos todos los elementos que entre llaves, separados por comas o puntos y comas, que hay en el conjunto, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo un conjunto que está formado por 4 elementos. ¿Cuáles son esos elementos? El 1, el 3, el 5 y el 4. Acá tengo otro conjunto que está formado por 3 elementos, la letra A, la B y la Z. Bien, esto es cuando tengo ahí explícito cuáles son los elementos del conjunto, es por extensión que está definido. Otra forma de definirlo es por comprensión, que en este caso lo que se hace es dar alguna o algunas propiedades o características que tienen que tener los elementos para pertenecer a ese conjunto. Por ejemplo, este primero que tenemos acá dice, la barrita esta a veces se pone así derecha, a veces se pone inclinada, pero significa tal que, y se indica X tal que, y detrás del tal que vienen todas las propiedades, características que tienen los elementos de ese conjunto. Entonces, en este caso tengo los X tales que X es un entero par y además, separado con coma, X es mayor a 0. ¿Sí? X es un entero par que tengo 2, 4, 6, 8, infinito, ¿no? Pero también tengo al 0, al menos 2, al menos 4, al menos 6. Esos también son enteros pares. Pero al agregarme esta restricción, al agregarme otra condición, que X tiene que ser mayor que 0, voy a tener en este conjunto a partir del 2. Los enteros pares a partir del 2. 2, 4, 6, 8 y es un conjunto infinito. Y en este otro conjunto tengo los x al cuadrado, tales que x es un número natural. O sea, tengo los cuadrados de los números naturales en el segundo conjunto. También es un conjunto infinito.
Y otra forma de representar un conjunto es a través de un diagrama de Venn. Vamos a ver un poquito más adelante a esto. Donde los conjuntos, esto se hace gráficamente, los conjuntos se representan con círculos o algo que se asemeje a un círculo. Y bueno, vamos a ver más adelante un tipo de conjunto que lo vamos a representar con un rectángulo. Algunas características. No importa el orden de los elementos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, acá teníamos el conjunto formado por el 1, el 3, el 5 y el 4. Si yo ahora les digo el conjunto formado por el 1, el 4, el 5 y el 3, dije los mismos elementos en otro orden, ¿no? Bueno, es exactamente el mismo conjunto, no importa que estén en otro orden. Si los elementos son los mismos, pero cambia el orden, el conjunto sigue siendo el mismo, ¿sí? No pasa a ser otro conjunto. Eso quiere decir que no importa el orden. Y después que los elementos que los forman son distintos entre sí. Acá, el 1, el 3, el 5 y el 4 son todos elementos que son distintos entre sí. ¿Qué pasa si me apareciera dos veces el 1? No va a ser dos elementos, no lo voy a contar como dos elementos. ¿Por qué? Porque es el mismo elemento que está repetido, ¿sí? Entonces, lo que hacemos normalmente es, como no suma, no lo ponemos si está repetido. Después vamos a hacer un ejercicio donde se ve bien eso. Bueno, algunos conjuntos especiales. El conjunto vacío, que es el conjunto que no tiene elementos, básicamente que no tiene nada dentro. Y lo vamos a simbolizar con por ahí es el que más vamos a usar, el cerito tachado, o las dos llaves sin nada dentro. Cualquiera de las dos notaciones es válida para indicar el conjunto vacío. ¿Cuándo vamos a decir que dos conjuntos son iguales? Básicamente lo que nos dice la intuición. Van a ser iguales dos conjuntos si tienen los mismos elementos. Bien, si el conjunto X va a ser igual al conjunto Y si los elementos de X son los mismos elementos que los del conjunto Y. Bien, o sea que si para cada elemento X del conjunto X, ese X también está en Y, y viceversa, para cada elemento X del conjunto Y, ese elemento X está en X. Hay un ida y vuelta. Bueno, después tenemos, ahí vimos cuándo dos conjuntos son iguales. Cuando vamos a tener una contención de conjuntos, un subconjunto, cuando un conjunto es un subconjunto de otro. Vamos a decir que el conjunto X es un subconjunto del conjunto Y si todos los elementos de X son elementos de Y. Y el símbolo que vamos a usar es este, la C con la rayita abajo, contenido o igual significa esto. Ahora vamos a ver bien en detalle el símbolo. Entonces, lo que está escrito ahí en palabras, en símbolos, acá tengo que X es un subconjunto de Y, y solo si para cada X que está en X, entonces ese X está en Y. Esto, esta, digamos, definición simbólica es la que se usa cuando uno quiere demostrar una contención de conjunto en matemática. Cuando uno quiere probar que un conjunto está contenido en otro, lo que hace es esto, tomar un elemento cualquiera genérico del conjunto X y llega a probar que ese elemento está en Y. Entonces eso significa que X está contenido en Y o es subconjunto de Y. Otra forma de decir esto, porque acá no está escrito, ahora que lo veo, que X es subconjunto de Y, X está contenido en Y, también se puede decir esto. Es lo mismo, decir subconjunto o contenido. Bueno, y acá la diferencia en la simbología que suele traer problemas. Bueno, acá tengo que X está contenido en Y.
y el símbolo es este. Contenido igual, esa rayita abajo admite que X sea igual a Y. Ahora, si yo tengo que X es un subconjunto de Y, y sé que X no es igual a Y, o sea, ya sé que X no es el mismo Y, es un subconjunto de Y, pero no es exactamente Y. Entonces, en esos casos, a X, al conjunto de X, a decirle subconjunto propio de Y. Cuando no es igual al conjunto, es un subconjunto propio. Y en este caso se puede usar este símbolo, sacarle el igual. Si yo ya estoy segura que X no es igual a Y, le puedo sacar el igual, la rayita de abajo. Bueno, una observación en relación a lo que vimos antes, que definimos cuando dos conjuntos son iguales. Dijimos que tenían que tener los mismos elementos, básicamente. Bueno, decir que X es igual a Y es equivalente a decir que X es subconjunto de Y y viceversa, que Y es subconjunto de X. Tienen que pasar las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Esto, X subconjunto de Y y subconjunto de X. Si se da estas dos contenciones, quiere decir que X e Y son iguales. Parece una trivialidad, sí lo es, pero a veces, de nuevo, para hacer demostraciones, es mucho más simple descomponerlo en las dos contenciones que tratar de ver directamente la igualdad de los conjuntos. Es más fácil probar, bueno, probemos primero que X está contenido en Y, entonces, bueno, tomo, como decía acá, tomo un elemento de X y pruebo que ese elemento está en Y. Listo, probé esta contención. Y después hago al revés, tomo un elemento de Y y veo que ese elemento está en X. Entonces, al probar las dos contenciones, se tiene la igualdad. Preguntas hasta acá, mucho de simbología por ahora. Bueno, dice, dados los conjuntos A y B, nos pide que determinemos si son si son iguales, si son el mismo conjunto A y B, y después que demos dos subconjuntos de B. A ver, ¿qué lo había escrito por acá? Bueno, tengo el conjunto A y ese conjunto B. Nos pregunta si A y B son iguales. ¿Qué dicen? Bueno, el conjunto A lo tenemos por extensión definido, ¿no? Tengo explícito, tiene 5 elementos, son los 5 diferentes. Y el conjunto B que tengo en el conjunto B dice, son los X tales que X pertenece a los naturales y X es menor o igual a 5. Tengo dos condiciones que se cumplen, que se tienen que cumplir, ¿no? Tengo por un lado que X pertenece a los naturales y por otro lado X sea menor o igual a 5. Tiene que cumplir las dos cosas para estar en B. ¿Cuáles son los números naturales? ¿Se acuerdan? Del 1 en adelante. Del 1 en adelante enteros, ¿no? 1, 2, los que sirven para contar, básicamente, para enumerar. 1, 2, 3, 4 y es un conjunto infinito. O sea que si yo tuviese solo esta condición, tengo un conjunto que es infinito, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Pero al agregarme esta condición, ¿qué tengo? Todos los naturales menores o iguales a 5 serían, ¿no? Entonces, ¿qué me queda en B? El mismo conjunto. Me queda el A, ¿no? El 1 me queda, ¿por qué? Porque es un natural y es menor a 5. Con el 2 pasa lo mismo, con el 3, el 4, con el 5 también, porque tengo menor o igual a 5. Y hasta ahí, ¿no? Ya con el 6 no se cumple que sea menor o igual a 5. Entonces, efectivamente, A y B son el mismo conjunto, ¿no? A y B son iguales, ¿sí? Porque tienen los mismos elementos. Y nos pedía dar dos subconjuntos de B y nos pregunta si son subconjuntos propios. Tenemos que dar nosotros subconjuntos de B. Díganme ustedes, a ver, un subconjunto de B o de A, porque son el mismo, ¿no? A ver, un C.
que sea subconjunto de este conjunto 1, 2, 3, 4, 5? ¿Cómo? 1, 3, 5 puede ser. 1, 3, 5, por ejemplo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que verificar, digamos, que controlar para que tener un subconjunto de B? Que, es, que eso pertenece al conjunto de Claro, que A. todo lo que ponga en C esté acá, ¿sí? Si yo acá le agrego, no sé, el 8, ya dejaría de ser un subconjunto. Si bien tengo un montón de elementos que están, hay uno que no estaría. Tiene que pasar que todos los de C estén en A o en B, ¿sí? Entonces, en este caso, así como lo definimos a C, es un subconjunto de B. ¿Y este conjunto C que definimos es un subconjunto propio? ¿Qué tenía que pasar para que sea propio? Tenía que ser un subconjunto que no sea igual. El conjunto C es igual a B. El No. conjunto C que definimos no es el mismo, ¿no? Le faltan dos elementos para ser B. Entonces es un subconjunto propio, o sea que podríamos sacarle el igual. Podríamos usar ese símbolo cuando es un subconjunto propio. ¿Sí? Si quieren lo anotamos. En este caso C es un subconjunto propio de B. ¿Y cuál sería un subconjunto de B que no sea propio? Vamos a llamarlo D. Quiero que me digan un subconjunto de B que no sea un subconjunto propio. ¿Qué tiene que pasar ahí para que no sea propio? Y A ¿Cuál puede tener valor? otro número. Tiene que tener otro número, pero ¿qué otro número? Esperen que vuelva a la definición de propio acá. Tenía que pasar dos cosas. Que el conjunto sea un subconjunto, o sea, tiene que ser un subconjunto, o sea, todos los elementos de X tienen que estar en Y, pero además, para que sea propio, X tiene que ser distinto de Y. O sea, no puede ser que X e Y tengan exactamente los mismos elementos. Todos los de X tienen que estar en Y, pero al pedirme esto, además, me está pidiendo que haya algún elemento en Y que no esté en X, como que A sea un poquito más grande, por así decirlo. Y, perdón, no A. ¿Sí? El conjunto Y, que es el que contiene, tenga algún elemento más que X, que los de X, para que sea X un subconjunto propio de Y. Entonces, si yo no quiero que sea un subconjunto propio, ¿qué tiene que fallar? Esto. O sea, tienen que ser iguales. La única posibilidad de que X, ¿dónde estaba escribiendo acá? De que un subconjunto D sea un subconjunto de B y no sea propio, es que sea el mismo B. Es el único subconjunto de B que no es propio. Después, cualquier otro subconjunto que uno pueda armar va a ser un subconjunto propio, porque va a tener menos elementos. Si yo defino el conjunto de esta manera, esto es un subconjunto de B. Uy, madre, una pata de más. Es un subconjunto de B porque todos los elementos de D están en B, pero no es propio. No es propio porque es igual a B. Y en este caso, yo no puedo borrar la rayita del igual, si no estaría mal. Este símbolo es para cuando el subconjunto tiene menos elementos que el conjunto. En este caso, no, D es un subconjunto no propio.
Bien, ¿se entiende la diferencia entre el símbolo? Digamos, este lo puedo usar siempre. Si yo acá en el de arriba hubiese puesto esto, está bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque C es un subconjunto de B. Y digamos, este símbolo de acá, este símbolo, decir que A está contenido en B, en un conjunto B, es equivalente, contenido igual, a que A esté contenido en B o que A sea igual a B. Digamos, para que esto sea cierto, tiene que ser cierto esto. ¿Y cuándo uno es cierto? Ya que estamos. ¿Los dos son iguales o uno de los dos? O uno de los dos es iguales, al menos uno de los dos son iguales. O sea, que o esto es verdadero o esto es verdadero. Entonces, en este caso en particular, se cumple esta. ¿Sí? La contención estricta, por así decirla. Por lo tanto, esto también es válido. Y en este segundo se está cumpliendo esta. Entonces esto también es válido. ¿Sí? En el primero, en el que llamamos C, podríamos haber usado este. Pero en este de acá no, porque si yo uso el otro, este es para cuando es estricta la contención. Pasa medio parecido con los números, con el menor y el menor igual. Si yo acá hubiese dicho menor estricto, x menor estricto que 5, ¿sería este mismo conjunto? Decir No, porque menor, el 5 no estaría. no estaría incluido el 5 si yo pongo esto, ¿sí? En cambio en este, digamos, poner la rayita admite que pueda ser igual, que x pueda ser igual a 5. Bueno, con la contención pasa lo mismo. Cuando uno pone la rayita está admitiendo que a puede ser igual a b. Y esto va a seguir siendo verdadero. Bien. En cambio, cuando uno usa este símbolo, está diciendo que A es un subconjunto de B, pero que no es el mismo B. Que no puede ser igual cuando uno usa este símbolo. Bueno, volvamos. Vamos por el ejercicio. Bueno, Profe, sí. fíjese que está mal, porque el enunciado decía 1, 2, 3, Acá. 4. Ay, Claro, agregué uno. o sea Yo que los no copié sería. hasta 5. Bueno, entonces no eran iguales. Vamos a corregirlo. Ah, ¿por qué copié hasta 5? Bueno, lo borramos. Lo borramos. Entonces Ah, acá. está bien, o sea. No, ya está, ahora lo corregimos. Vino bien el ejemplo igual, vino re bien. Bueno, quedó justo que eran iguales. Esperen que se me tiró el lápiz. Ahí está. Bueno, No, entonces ahí está nos bien. quedaron distintos, pero hay una contención. ¿Qué contención tenemos entre A y B? Hay una relación, ¿no? No son iguales, pero Es menor. ¿qué sería No, menor en conjuntos? Es está subconjunto. contenido. Eso es un Esto, conjunto. A está contenido en B. Y ahí podríamos decir que... Ah, bueno, quedó justo acá arriba. En este caso, A está contenido en B. Esperen que lo voy a cambiar de color para... A es distinto de B y A nos quedó contenido en B, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los elementos de A están en B, pero hay un elemento en B que no está en A. Entonces ahí podemos usar este y no hace falta que pongamos la rayita abajo. En este caso podríamos usar los dos símbolos y estaría bien los dos.
Uso este o el otro, pero el único caso en el que no se pueden usar los dos y que no da lo mismo es en este, cuando efectivamente son iguales. Si yo acá no hubiese puesto la rayita, esto estaría mal, sería falso, porque D no es estrictamente subconjunto de B. ¿Por qué? Porque todos los elementos de D están en B y no hay ningún elemento de B que no esté en D. Entonces ahí fallaría eso. Bueno, ahora sí, corregido. Bueno, era para ver si estaban atentos. Ah, la típica. Bueno, vamos con otro conjunto importante con nombre propio. El conjunto potencia. Es un conjunto que, bueno, acá no me gusta la palabra contiene porque venimos de definir la contención y esto no es estrictamente contención, sino que es elemento. El conjunto potencia es un conjunto que está formado por conjuntos, o sea, es un conjunto cuyos elementos son otros conjuntos. Ahora, el conjunto potencia del conjunto X va a ser un conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos de X. Todos los subconjuntos posibles que yo puedo armar con los elementos de X, bueno, todos esos subconjuntos van a ser elementos del conjunto potencia de X. Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, el conjunto potencia de, en este caso, el conjunto X sería el formado por el 1, el 2 y el 3. Entonces, tengo que armar todos los posibles subconjuntos con esos tres elementos. Y todos esos posibles subconjuntos van a formar parte de los elementos del conjunto potencia. Entonces, por ejemplo, puedo armar conjuntos de un solo elemento. El que está formado por el 1, que sería este de acá. El que está solo formado por el 2. El que está solo formado por el 3. Con estos tres que tengo acá. Después puedo armar conjuntos de dos elementos. Formado por el 1 y el 2, o por el 1 y el 3, o por el 2 y el 3. Y después puedo formar por tres elementos, que sería el mismo conjunto. Y además tengo el conjunto vacío, ¿sí? ¿Por qué? Porque el conjunto vacío es un subconjunto de cualquier conjunto. ¿Qué tenía el conjunto vacío? Nada. Entonces puedo sacar nada de cualquier conjunto, básicamente. Entonces el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Y una característica del conjunto potencia que siempre voy a tener al conjunto vacío como elemento y al propio conjunto. El propio conjunto es como el subconjunto más grande que uno puede armar. Y entre medio, bueno, voy a tener con distintas cantidades. Fíjense que en este caso el conjunto X tenía 3 elementos. ¿Cuántos elementos nos quedó el conjunto potencia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos. Y eso tiene que ver con la cardinalidad. Primero, ¿qué es el cardinal de un conjunto? La cantidad de elementos que tiene ese conjunto, ese es el cardinal. Y lo anotamos con las dos barritas al costado. O sea, en este ejemplo acá, el conjunto X, que era este, tiene cardinal 3. ¿Por qué? Porque tiene 3 elementos. El conjunto potencia de este conjunto X, ¿qué cardinal tiene? 8, ¿sí? ¿Por qué? Porque contamos recién y eran 8 elementos. Algunos ejemplos, bueno, este es el que no es exactamente el mismo, porque me cambió acá el 3 por el 4. Pero, ¿cuántos elementos tiene este conjunto? 3. El conjunto vacío no tiene elementos, entonces, ¿cuál es su cardinal? 0. Cardinal del conjunto potencia. El que estábamos contando recién. Teníamos, en el ejemplo, un conjunto de 3 elementos y su conjunto potencia nos quedó de 8. ¿Qué relación hay? Bueno, esta. El cardinal del conjunto potencia siempre va a ser 2 elevado al cardinal del conjunto. Fíjense que en el ejemplo era 3, la cantidad de elementos del conjunto, y el conjunto potencia nos dio 8. Y si yo hago 2 a la 3, me da 8.
¿sí? Bueno, esa relación va a pasar siempre. 2 elevado al cardinal del conjunto me va a dar la cantidad de elementos que tiene el conjunto potencia de ese conjunto. ¿Por qué? Bueno, acá tiene una breve explicación. Esto es combinatoria, no sé si alguna vez han visto, no sé si en matemática, en cálculo, en alguna de esas materias ven algo de combinatoria. ¿Tienen probabilidad y estadística ustedes? Todavía no. Capaz que más adelante. Bueno, estoy pensando en nada, perdón. Esto es combinatoria, se llama el tema de matemática. ¿De dónde sale esa fórmula? Se obtiene de contar las distintas formas de construir un subconjunto cualquiera de un conjunto de n elementos. ¿Sí? Tengo el conjunto A formado por x1, x2, xn. Entonces, lo que yo quiero pensar es cuántos subconjuntos puedo armar combinando esos n elementos. Entonces, la idea es pensar que esta construcción consta de n pasos sucesivos. O sea, está en la decisión de poner o no a cada uno de esos n elementos. Entonces, para x1, ¿lo pongo o no lo pongo? ¿Sí? Entonces tengo dos opciones para x1, ponerlo en el conjunto o no ponerlo. Lo mismo para x2, tengo dos opciones, ¿lo pongo o no lo pongo? Y así con cada xn tengo que elegirlo o no elegirlo para meterlo en mi subconjunto. Entonces, como para cada elemento tengo dos posibles opciones, ponerlo o no ponerlo, entonces de ahí sale el producto 2 por 2 por 2 n veces, ¿sí? De los n elementos, y ahí queda el 2 a la n. Pero bueno, lo que les tiene que quedar es que esto más que nada para que lo tengan en cuenta cuando hagan ejercicios donde se pide encontrar el conjunto potencia de un determinado conjunto, que sepan que no se olvidaron ningún conjunto, ¿no? Ténganlo en cuenta para eso, más que nada. Bueno, esto también es combinatoria y nos va a dar la cantidad bueno, dice, cantidad de subconjuntos de un conjunto. Tengo un conjunto A de cardinalidad n, o sea, de n elementos. La cantidad de subconjuntos de A distintos de tamaño K, siempre K menor al total, ¿no? Es esto. Esto se llama número combinatorio. Si tienen calculadora científica, de hecho tienen una tecla que les calcula el número combinatorio. Yo ahora no la tengo a mano. Pero bueno, viene esta tecla en la calculadora. O sea, lo que uno tiene que ingresar nada más es el valor de n y el valor de k, y con la tecla esa les hace este cálculo y les da el resultado del número combinatorio. Ese símbolo lo conocen al signo de pregunta que significa en matemática. ¿Lo han visto alguna vez? ¿Les suena? Es el símbolo factorial en matemática. Este n factorial es una multiplicación resumida, por así decirla, de el número n hasta 1. O sea, voy a multiplicar n por n menos 1 por n menos 2 hasta llegar a 1. Por ejemplo, 4 factorial. ¿Cómo hago 4 factorial? 4 por 3 por 2 por 1. ¿Cómo hago 10 factorial? 10 por 9 por 8 hasta 1. ¿Sí? Todo el resultado de esa multiplicación es el factorial. También en la calculadora tienen una tecla para el factorial. Bueno, entonces este número me va a dar la cantidad de subconjuntos de tamaño K distintos del conjunto A. Por ejemplo, vamos a verlo con un ejemplo. El conjunto A está formado por 4 letras, A, B, C, D, tiene 4 elementos. Queremos saber cuántos subconjuntos distintos de 2 elementos tiene A. Bueno, como son cantidades pequeñas,
los podemos armar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son todos los subconjuntos distintos que puedo armar con los elementos de A, de dos elementos? El que está formado por la A y la B, por la A y la C, por la A y la D, ¿sí? Ahí tengo 3. Después paso al B. B y A no lo cuento porque es el mismo conjunto que la B, ¿sí? Acuérdense que no importa en qué orden los ponga, van a ser el mismo conjunto. Entonces, con el B tengo que fijarme con el C, ahí tengo un conjunto nuevo, y con el D tengo otro conjunto nuevo. Y me queda C y D, ¿sí? Porque C con B ya lo contamos y C con A también. Y lo mismo con D. O sea que formamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 subconjuntos de dos elementos distintos entre sí. Y fíjense que si hacemos el número combinatorio, como nos dice acá, de n tomado de acá, se dice esto. En nuestro caso, n era 4, que era el cardinal del conjunto, y k es el cardinal del subconjunto, que en este caso es 2. Entonces tendríamos que hacer el número combinatorio de 4 tomados de A2. Reemplazamos ahí, se hace la cuenta, y efectivamente eso da 6, perdón. 6 que coincide con los que habíamos armado nosotros, ¿sí? Con el total. Bien, el tema es que a veces nos interesa saber justamente la cantidad de subconjuntos distintos que uno puede armar de K elementos, pero estoy trabajando con cantidades muy grandes y no, es poco práctico ponerse a armar todos los posibles conjuntos que se pueden armar, como hicimos acá, que nosotros al ser poquitos elementos los puedo armar y contarlos. Pero bueno, con cantidades grandes eso es poco práctico. Bueno, a ver. ¿De cuántas formas distintas podemos elegir 3 delegados para este curso? A ver, ¿cuántos somos en este momento? Por ejemplo, a ver, conectados ahora. Veo 13 conectados. Suponga, bueno, sos yo que estoy 2 veces, 11. 11 ustedes. Quiero elegir 3 delegados entre 11. ¿De cuántas formas distintas puedo armar esos grupos, digamos? Por ejemplo, Gianfranco, Leonel y Karen. Esos serían 3 delegados. Jorge, Michelle y Leonel. Esos serían otros 3. Otra posibilidad, digamos, ¿sí? Lo que tenemos que contar es cuántas de esas combinaciones de 3 de ustedes podemos armar. ¿Se entiende lo que nos está preguntando? ¿Qué les parece que tenemos que hacer? ¿Dónde voy? Acá. Quedaría la formulita esa, 11 factorial. La cuentita, ¿no? El número combinatorio tenemos que hacer. Claro. De 3 en 11 que 12 sería, ¿o no? 11 factorial sobre 3 factorial por dijimos 11 tomados de A3 serían, ¿no? Sería el número combinatorio de 11 tomados de A3. ¿Sí? Bueno, lo que les decía, esto si ustedes tienen una calculadora científica por ahí a mano, tienen la tecla directamente. En la mía, que es de las más viejitas, primero tengo que poner el 11, después pongo la tecla y después pongo el 3. Hay otras que primero ponen la tecla y después ponen el 11 y el 3, así que bueno, fíjense, según lo que tienen. Y bueno, vamos a hacerlo la fórmula. Fíjense, la fórmula. La tenemos acá arriba, sí, tengo que poner n factorial, que en nuestro caso sería el 11, el k en nuestro caso sería el 3, ¿sí? Tenemos 11 factorial sobre k factorial, que sería 3 factorial, por n menos k, 11 menos 3 factorial. Vamos a hacerlo mentalmente. No, tanto no, pero vamos a simplificar un poco. Tengo 3 factorial y acá 11 menos 3 me queda 8, ¿no?
8 factorial. Bueno, tener 11 factorial, como les decía, es lo mismo que tener 11 por 10, por 9, por 8, por 7, por 6, por 5. O sea, puedo decir por 8 factorial, ¿sí? Y lo escribo de esa forma a propósito. El 3 factorial es 3 por 2 por 1 por el 8 factorial. ¿Sí? No lo desarrollo esto, ¿por qué? Porque ese 8 por 7 por 6 por 5 lo voy a terminar simplificando con el 8 por 7 por 6 por 5 que me queda acá abajo. ¿Sí? Entonces, simplifico directamente. Y acá también vamos a simplificar. El 3 con el 9 me queda 3. Y el 2 con el 10 nos queda 5. Así que nos quedó 11 por 5 por 3. 11 por 15. 11 por 5. 55, 110, 165. Chequen, porfa. Controlen ustedes porque vieron que puedo hacer cualquier cosa. ¿Se entendió? Igual esto lo estoy haciendo ahora porque no tengo la calculadora a mano, pero no tienen que hacer todo el desarrollo ustedes, ¿sí? Calculan. De hecho, si quieren desarrollar la fórmula, o sea, escribir esto, después los factoriales tienen la tecla en la calculadora que les calcula los factoriales. Y ni siquiera se están quedando en eso porque tienen la tecla en la calculadora que hace esto. Así que no se preocupen. Bueno, y el 2... no, ¿dónde estoy? Acá. No, acá. El 2 nos da el conjunto S, que tiene 30 elementos, 1, 2, 3, hasta el 30. Y nos preguntas cuántos subconjuntos A de S satisfacen que el cardinal de A sea 5. O sea, nos está preguntando cuántos subconjuntos de 5 elementos tiene S, ¿no? En el primer punto. ¿Qué cuenta tendríamos que hacer o qué tendríamos que pensar? O sea, quiero que el cardinal de A sea 5. Y sé que el cardinal de S es 30. Básicamente lo mismo que hicimos arriba, ¿no? Pero ahora con el n va a ser 30 y el k va a ser 5, ¿sí? Puede ser, quiero saber cuántos subconjuntos de 5 elementos tiene el conjunto S, ¿sí? Entonces tengo que hacer esta cuenta. Bueno, se las dejo de tarea. Total, la parte de las cuentitas la pueden hacer en la calco. Después, el B nos pedía que tenga 5 elementos del subconjunto, pero que además el mínimo elemento de A sea 5. A ver, ¿qué me está agregando a la condición de que el subconjunto tenga 5 elementos? Me está diciendo que ese conjunto A, que estoy tratando de descifrar cuántos hay, tiene que tener como mínimo elemento al 5. O sea, me está diciendo dos cosas. Que el 5 tiene que estar en mi conjunto A y que además tiene que ser el más chiquito, porque me está diciendo que quiere que el mínimo elemento sea el 5. Y al decirme que el mínimo elemento sea el 5, me está dejando afuera a unos cuantos, ¿o no? ¿A quiénes me deja afuera? ¿Quiénes sé que no pueden estar en el conjunto A del ítem 2? El 1 al 4. Exactamente. El 1, el 2, el 3 y el 4 no van a poder estar en el conjunto A que me pide en el ítem 2. ¿Por qué? Porque quiero que el menor elemento del conjunto A sea el 5. Si yo pongo al 3, tengo un elemento que es más chico que el 5. No sería el mínimo en ese caso, ¿sí? Entonces, o sea, acá, por ejemplo, un conjunto A, yo sé que tiene que tener al 5
Y después tengo que tener 4 elementos más, porque quiero que en total sean 5 elementos. Y de estos 4 elementos, no puede estar ni el 4, perdón, sí, bueno, ni el 4, ni el 3, ni el 2, ni el 1. Pero alguien más no puede estar acá. ¿Quién? El 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Quién más no puedo contar acá? A ver, si saco el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿cuántos elementos me quedan para elegir? Teníamos 30 en total. Si ya saqué el 1, el 2 y el 3 y el 4, ¿entre cuántos elementos tengo que seleccionar a esos 4 que me faltan? 25. Bueno, ahí me dijeron 25. ¿Por qué 25 y no 26? 30 menos 4. 30 menos esos 4 que saqué. Pero ¿a quién más tengo que sacar? Al vacío. No es un elemento de ese, el vacío. ¿Por qué? O sea, yo dije que el 1, el 2, el 3 y el 4 no pueden estar en mi conjunto A porque son más chiquitos que 5. Entonces saco 4 elementos, me quedan 26 que pueden estar. Pero yo les digo que tengo que elegir esos 4 que me faltan entre 25 y no entre 26. ¿Por qué? ¿A quién estoy sacando también? Al 5. Porque ya lo puse al 5. ¿Se entiende? Al 5 ya lo puse, no lo puedo volver a elegir. Si bien está permitido, pero el 5 está obligatoriamente en mi conjunto. Entonces yo tengo que elegir los 4 elementos que me faltan de los 30 elementos menos el 5 porque ya lo puse y del 1 al 4 porque no cumplen con la condición que quiero. O sea que estos que me quedan acá los tengo que seleccionar de 25. Van a ser 25 tomados de A4, ¿sí? Porque son 4 los que tengo que elegir. Y los elijo entre los números del 6 al 30. Por eso son 25. No elijo del 5 al 30, ¿por qué? Porque estaría pudiendo repetir el 5 y no sería 2 elementos diferentes. ¿Sí? Me tengo que tener en cuenta eso, que tienen que ser elementos distintos. Bien. Bueno. Y había un ítem más. Ay. El cardinal de A es igual a 5 y el mínimo elemento de A sea menor que 5. A ver, acá nos pide muchas cosas. Muchas cosas. Es parecido al anterior, pero ¿qué pasa? En vez de empezar por 5, empieza por 4, después por 3. Tengo más posibilidades, ¿sí? Puedes tener como mínimo elemento al 1, al 2, al 3, al 4 y hasta ahí, porque me dice que el mínimo elemento tiene que ser menor, estricto, que 5. Entonces, sí o sí tiene que estar alguno de estos, de esos 4. Por lo menos alguno de esos 4, porque podrían estar los 4, o podría haber 3, podría estar el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Ese conjunto es un conjunto que tiene cardinal 5 y el mínimo elemento de A es menor a 5. No me dice que un solo elemento tiene que ser menor a 5. ¿Sí? Entonces tenemos que tener en cuenta varias cuestiones ahí. A ver. Y de hecho vamos a tener que ir separando por casos, me parece. Lo más. Entonces, a ver, por ejemplo, si el mínimo elemento es el 1, tengo que elegir 4 elementos más, ¿no? Esos 4 elementos, ¿entre quiénes los voy a elegir? 28. 28, No, 29. 29, saco solamente el perdón. 1, ¿no? O sea, tengo que elegir
entre los 29 que me quedan de haber sacado el 1, tengo que elegir 4. Bien. Después, si el mínimo elemento es el 2, supónganse que tengo ahí. Si el mínimo elemento es el 2, esto de acá, tengo que elegir 4 entre ¿cuántos? Y acá este es tramposo. ¿Por qué? Porque nosotros arrancamos pensando que el mínimo elemento era el 1. Entonces, en ese caso, los 4 restantes los puedo elegir entre los 29 que me quedan sacando el 1. Bien. Ahora, si yo digo que el mínimo elemento es el 2, esos 4 restantes, ¿entre quiénes los voy a elegir? ¿A quiénes tengo que sacar? Tengo que sacar al 2 porque ya lo puse, ¿no? Pero tengo que 28. sacar a alguien más, 28, porque al 1 también lo tengo que sacar, porque quiero que el 2 sea el mínimo acá. ¿Se entiende? Porque a los que, si yo acá considero, digamos, para elegir los 4, estos de acá, dejo al 1 y digo que los puedo elegir entre 29, estoy repitiendo conjuntos que ya conté en el caso de arriba. Puedo estar contando 2 veces. Porque después vamos a tener que sumar todo esto que estamos contando. Entonces, esto lo vamos a contar entre 28, 4 tomados de 28, tenemos que seleccionar. Bueno, si el mínimo elemento es el 3, ¿entre quiénes elijo a estos? Tengo que 27. elegir 4, al 3 lo tengo que sacar porque ya lo conté, pero tengo que sacar también al 1 y al 2 porque quiero que el más chiquito sea el 3. ¿Se entiende? Entonces acá voy a seleccionar esos 4, pero de 27. Porque saco al 1, al 2 y al 3. Y si el mínimo elemento es el 4, ¿entre cuántos voy a contar esos 4 que me faltan? Acá va a ser el número combinatorio. Tengo que sacar 4, ¿no? De 26 tomados de 4. Entonces, el total va a ser la suma de estos 3 números. Sí, hay que sumar, porque en total la posibilidad era que pasen cualquiera de las 4 cosas, de estas 4 cosas. Así que hay que sumar lo que den los 4 números esos. Después súmenlo ustedes. Sí, si quieren. ¿Cuál es el número que suma? Calculen, hagan el cálculo de estos, los 4 números combinatorios que nos quedaron. Calculen los 4 números combinatorios y la suma de esos 4 números va a ser la respuesta a la pregunta C. ¿Y cómo era? Que tengan 5 elementos, los subconjuntos, y que el mínimo elemento de A sea menor que 5. Entonces, la respuesta de eso es, hay que calcular esto, calcúlenlo ustedes, porque no tengo la calco a mano, así no estamos 3 horas haciendo estas cuentitas. Calculen ustedes cuánto les da cada uno de estos números, suman esos 4 números y ese resultado va a ser la respuesta. Lo mismo en el otro que lo dejé ahí sin calcular. Estos dos calcúlenlos que no hice la cuenta. No. Bueno, lo que sigue nos falta, es una unidad muy corta la de conjuntos. Vamos a dejar esta parte de la teoría para la próxima clase de teoría
Y quiero que hagamos alguno de la práctica porque como el lunes es feriado y no van a tener clase de práctica, prefiero que hagamos alguno de la práctica. No sé si, creo que el campus todavía sigue caído, pero bueno, se la había subido. Si tienen la del cuatrimestre, si tienen la del cuatrimestre pasado es la misma. No sé si después a lo mejor le agregamos algún extra. Bueno, está. A lo mejor le agreguemos algo más, pero bueno, como para arrancar es la misma que la del cuatrimestre pasado. Bueno, los primeros son muy de fijar ideas. El primero es para determinar cuál de los siguientes conjuntos son iguales. O sea, nos da un montón de conjuntos, 9 conjuntos, y tenemos que determinar entre ellos si hay conjuntos, si hay algunos que sean iguales entre sí. Fíjense acá, por ejemplo. Después piénsenlo ustedes uno por uno, todo. Piénsenlos tranquilos, pero por ejemplo, el A y el D, que los tenemos acá juntitos. ¿Qué les parece? ¿Son el mismo conjunto? ¿Cuántos elementos tiene A? 3. 3. ¿Y cuántos elementos tiene D? 3. 3. ¿Sí? ¿Por qué tiene 3 y no 4? Y el 2 está repetido. Porque el 2 está repetido. Y si es el mismo elemento, no lo cuento 2 veces. Por más que esté repetido, es un solo elemento. Entonces, ¿cómo son A y D? ¿Son el mismo conjunto o no? Son iguales. Son el mismo conjunto porque tienen los mismos elementos. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos que A y D son el mismo conjunto. Y lo mismo pasa con B. ¿Sí? Tengo al 3 repetido. Bueno, eso vayan viéndolo ustedes, tranquilos. ¿Qué pasa con el G? Ojo con el G y esas llaves. ¿Por qué? Cuando es así, son subconjuntos, ¿no? Claro, acá el conjunto G está formado por 3 elementos, pero a su vez esos elementos son conjuntos. Entonces, el conjunto G y el conjunto A no son el mismo conjunto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este elemento, o sea, en G tengo este elemento, que en A no está. En A tengo este, no tiene una llave alrededor el 1. Acá el elemento de G es este. ¿Sí? No es el mismo elemento que tiene A. Si bien tengo el 1 ahí dando vuelta, pero acá el 1 no tiene llaves alrededor, por así decirlo. Tiene que ser exactamente el mismo elemento, así como está. Así como me aparece en la lista separados por comas, bueno, todo eso que está separado por coma es un elemento. Ese elemento tiene que estar exactamente igual en el otro conjunto para que sean iguales. Y acá no pasa. ¿Sí? Bueno, ese después mírenlo tranquilo, no es tan complicado, pero tengan en cuenta esas cosas. El tema del orden de los elementos, que si son los mismos elementos, pero en otro orden, el conjunto sigue siendo el mismo, no cambia porque cambia el orden. Y esto de que si tengo un mismo elemento que aparece más de una vez, no lo tengo que contar 2 veces, no pasa a ser un elemento distinto, es el mismo elemento. ¿Sí? Bueno, a ver, hagamos alguno del 2. Vamos a hacer el 2A. Después se lo subo. Así lo tienen. El 2A. El ejercicio 2 dice determinar todos los elementos de cada uno de los siguientes conjuntos. En este caso, los conjuntos están dados por comprensión, ¿sí? Porque nos describe al elemento. Y nos pide que los expresemos por extensión, al pedirnos que digamos cuáles son los elementos que están en ese conjunto. Entonces, el conjunto A, en el ítem A, me olvidé. Qué poca. 1 menos 1 a la n. 1 más menos 1 a la n o menos 1. Más menos 1 a la n.
más menos 1 a la n, tal que n pertenece a los naturales. Entonces, los elementos de este conjunto tienen esa forma particular. Estos son los elementos del conjunto. Para cada n voy a tener un elemento distinto, ¿sí? A ver. Si n pertenece a los naturales, o sea, ¿cuál es el menor valor que puede tomar n? 1. 1, ¿sí? El natural más chico es el 1. Entonces, si n es 1, que sería el primer natural, ¿cuánto me va a dar el elemento? 1 más menos 1 a la 1. ¿Y esto cuánto da? Menos 1 a la 1 da menos 1, más 1 me queda 0, ¿no? Si n vale 2, voy a tener 1 más menos 1 a la 2. ¿Y cuánto me da esto? Menos 1 a la 2 me da 1. Más 1 me queda 2. Si n vale 3, tengo 1 más menos 1 a la 3. Si n ¿Y es qué me da impar, ahí? 0. 0. Y si n vale a 4, ¿cuánto me va a dar? Si n par es 2. Eso. Si n es par, me queda 1 más menos 1 a la 4. Me queda 2. O sea, en los n impares me va a dar 0. ¿Por qué? Porque menos 1 elevado a un impar da menos 1. Más 1 va a dar 0. Y si el n es par, menos 1 a un número par da 1 positivo, más 1 queda 2. Entonces, ¿qué tengo en el conjunto? ¿Cuántos elementos voy a tener en el conjunto que estamos buscando? 2. 2 elementos, el 0 y el 2. ¿Sí? Solamente esos 2 elementos. ¿Está bien? Si bien en principio cuando uno lo ve definido así, que aparece un n que varía en los naturales, al ser en los naturales un conjunto infinito, uno podría ser un conjunto infinito, como interviene un elemento que varía en un conjunto infinito, los naturales en este caso, nos podría haber quedado que el conjunto tuviera infinitos elementos. Pero fíjense que en este caso, no, nos quedaron solamente 2 elementos distintos. Bueno, después los otros es la misma idea. Fíjense, el B, los elementos tienen esta forma, 1 más 1 sobre n, donde n varía en este conjunto, ¿sí? No es ya como antes que era cualquier número natural. El n puede ser 1, 2, 3, 5 o 7. Entonces, con cada uno de esos valores de n, tengo que fijarme cuánto me da esto. Y cada uno de esos resultados, si son todos distintos entre sí, será un elemento del conjunto. ¿Sí? ¿Se entiende cómo hay que armarlo? Así como hicimos solo que acá, bueno, esto acá nosotros tendríamos que haber, digamos, seguido infinitamente, pero bueno, como encontramos esa lógica de que con los pares nos daba una cosa, con los impares nos daba otra, y se repetían, no hace falta, digamos, seguirlo. Por eso los otros les pone que el n varía en un conjunto finito y no en todos los naturales, porque si no les quedaría un conjunto infinito. Bueno, eso después ustedes mírenlo, pero para que tengan una idea, porque me interesa que hagamos alguno de el 4, por ejemplo. ¿El 4 es un verdadero falso? Bueno, y es interesante porque fíjense que el conjunto A, ¿cuántos elementos tiene el conjunto A?
3. 3 elementos distintos. ¿Qué ejercicio era? El 4. Tengo el conjunto A, que está formado por el 1, el conjunto formado por el 1 y, me olvidé, conjunto formado por el 2. O sea, A es un conjunto que tiene 3 elementos. El 1, el conjunto formado por el 1 y el conjunto formado por el 2. O sea, cada uno de estos es un elemento del conjunto A. ¿Bien? Vamos a ver los verdaderos y falsos. Dice, 1 pertenece a A. 1 pertenece a el conjunto A. ¿Eso es verdadero? Sí. Verdadero, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta cuando tengo un pertenece? El pertenece dijimos que lo usábamos para los elementos, para decir si un elemento estaba en un conjunto. Entonces, ¿qué tengo que ver? Si esto, así como me lo pone acá, aparece entre los elementos de mi conjunto. Y sí, lo veo acá. ¿Sí? Entonces, esto es verdadero porque, está no obvia la justificación, pero es esa. Porque 1 es un elemento de A. Lo veo ahí, ¿sí? El conjunto formado por el 1 es un subconjunto de A. Y acá empiezan las trampas. A ver, acá no me está Profe, diciendo. Sí. ese sería el C, disculpe. Lo estaba mirando para abajo y era. Bueno. Le agregamos acá el pertenece. Era con el pertenece, ¿no? El B. Sí, sí, correcto. Gracias. Bueno. El conjunto formado por el 1 pertenece a A, o sea, pertenece. Si esto es verdadero, ¿qué tiene que pasar? Que esto, así como está, sea un elemento de A. Y esto, así como está, ¿es un elemento de A? Sí. Sí, es el segundo que aparece en la lista. ¿Sí? Entonces esto también es verdadero, por lo mismo. Porque esto, así como está, es un elemento de A. Ahora sí, el C es el que había puesto antes. El conjunto formado por el 1 es un subconjunto de A. Bueno, ahora acá pasamos a subconjunto. Definición de subconjunto. X era subconjunto de Y si todos los elementos de X eran elementos de Y. Entonces, acá tengo un conjunto, acá tengo otro conjunto. Esto va a ser verdadero si todos los elementos de este conjunto son elementos de este conjunto. ¿Cuáles son los elementos de este conjunto? 1. El 1 nada más, ¿sí? Es un conjunto que tiene un solo elemento, el 1. ¿Y el 1 es un elemento de A? Sí. Sí. Sí, es lo que pusimos en el A. O sea que esto es verdadero. Porque el 1, digamos, es el único elemento que tengo en este conjunto y está en A. ¿Sí? Está en este, digamos, si tuviese más elementos tendría que chequearlo con todos los elementos, pero como tengo ese solo elemento, chequeo ese único elemento. El D. El conjunto formado por el conjunto formado por el 1 pertenece, decía, o contenido.
contenido. Está contenido en A. Entonces, de nuevo, tengo una contención. Tengo que ver si los elementos de este conjunto están en este conjunto. Ahora, este conjunto, ¿cuántos elementos tiene? 1. 1. ¿Y cuál es ese elemento? Conjunto 1. El conjunto formado por el 1. Entonces, ¿qué tengo que ver? Que el elemento, el único que tiene ese conjunto, que es este, tengo que ver si este elemento, así como antes miré si este elemento estaba en A, tengo que ver si este elemento está en A. ¿Y ese elemento está en A? Sí. Sí. Entonces, es verdadero. Porque el conjunto formado por el 1, que es el único elemento que tengo en el conjunto, pertenece ¿Cuál? ¿Qué número? conjunto, 10 arriba. está en A. 6, ¿no será? Computación, dice usted. Ah, Listo, porque la 10 está arriba en realidad. ellos, El aula. ¿quiere que 10. vaya? Ahora el E. Conjunto formado por el 2 pertenece a A. El conjunto formado por el 2 pertenece a A. ¿Eso es verdadero? Me parece una Z, pero es un 2. Sí, Verdadero, ¿no? sí, verdadero. Porque es uno de los elementos, lo tengo acá. Entonces es verdadero porque es un elemento de A. Es verdadero. Bien. El F, el conjunto formado por el 2 es un subconjunto de A. ¿Esto es verdadero? No, falso. No. ¿Por qué? Porque tengo que mirar, o sea, estoy mirando en el subconjunto, tengo que mirar si también este es un conjunto que está formado por un solo elemento, que es el 2. Entonces yo tengo que mirar si el elemento de este conjunto, que es el 2, está en A. Pero el 2 está en A. No, No. Entonces, este es falso. Este es falso porque el 2 está en este conjunto, pero el 2 no está en A. Digamos, la diferencia entre el C y el F, que básicamente, digamos, como uno lo mira y son iguales, cambia el 1 por el 2, ¿por qué el C era verdadero y por qué el F es falso? Lo que hace que uno sea verdadero y el otro sea falso es que tengo el 1 solito. Por eso el otro era verdadero. Si acá, además de este, hubiésemos tenido al 2 sueltito, también hubiese sido verdadero, ¿sí? Lo que hace que falle es que no lo tengo al 2. El G. El G. No me van a entrar. Conjunto formado por el conjunto formado por el 2 es un subconjunto de A. ¿Eso es verdadero? sí, es Verdadero, verdadero. sí, porque acá el conjunto formado por el 2 es un elemento de A. El conjunto formado por el 2 pertenece a A. Bueno, tenía que poner al 2 y pertenece, me faltaron unas llaves, y pertenece a A. Y el H
Dice, el conjunto formado por el conjunto formado por el 2, fíjense que es prácticamente igual, la diferencia está en que acá me pone el contenido igual y acá me pone el contenido estricto. ¿Qué les parece? ¿Va a ser verdadero? O sea, me está diciendo que esto es un subconjunto propio de A. En el G ya probamos que era un subconjunto. Para que sea propio, ¿qué tiene que pasar? Que sea distinto de A, que no sea exactamente igual a A. Y es distinto de A, ¿no? Porque no tiene los mismos elementos que A, le faltan. Entonces, Claro, sí. va a Es ser verdadero. verdadero. ¿Sí? Verdadero porque ya probamos que es subconjunto en el G. Eso era verdadero. Esto es un subconjunto de A. Y además no son iguales. Es distinto del conjunto A. Es subconjunto, pero no igual. Entonces, ese símbolo es correcto. ¿Bien? Bueno, quedó apretado lo último. En el G no entendí por qué. A ver, ¿cómo es? En el G. El G es como el C. No, puse 2 veces C. ¿Cuál era este? El D. Este era el D. A, B, C, D. El G y el D son exactamente iguales. Tengo un conjunto formado por un solo elemento. Me dice que si eso es subconjunto o no de A. ¿Qué tengo que ver para que sea subconjunto? Tengo que fijar si los elementos de ese conjunto, que en este caso es uno solo, son elementos de A. ¿Y eso pasa acá? Sí, porque el conjunto formado por el 2 es un elemento de A, lo tengo acá. Entonces, este conjunto va a ser un subconjunto de A. Lo mismo pasaba acá. Pero no Porque tiene que ser igual, ¿no? no. Acuérdense que esto, para que esto sea cierto, la equivalencia era o que valga la contención estricta o que valga la igualdad. Ah, una de las dos. Claro. Es como, acuérdense como el menor igual con los números. Que el menor igual, ¿cuándo es válido el menor igual? Cuando qué sé yo, X es menor o igual que 5, habíamos puesto antes. ¿Qué números cumplen con eso? Los números que son estrictamente menores a 5 o iguales a 5. Igual. ¿Sí? Con esto pasa lo mismo. Cuando el contenido igual es válido. Cuando tengo un subconjunto propio, o sea, una contención estricta o una igualdad. ¿Bien? Y bueno, pero y entonces en el último, Y en el último, como se cumple la de contención estricta, es válido. Digamos, esto, ¿en qué caso sería falso? Que no valga, que valga este y no valga este. que sea igual el conjunto A. Claro, digamos, si Ah, yo acá hubiese tenido un conjunto, un subconjunto que tenía exactamente los mismos elementos de A y yo uso este símbolo, el del G, hubiese sido verdadero eso. ¿Por qué? Porque vale la igualdad. Ahora, si hubiese tenido el mismo conjunto A con el contenido estricto, ahí hubiese sido falso. Porque para el ok. contenido estricto necesito que no sean iguales. Que haya una contención, pero que no haya una igualdad. Para que sea verdadero el contenido. En los dos casos tengo un subconjunto, ¿sí? En los dos casos hay una contención. La diferencia está en el en el que le pongo la rayita abajo, estoy admitiendo que esa contención puede ser una igualdad. No estoy exigiendo que sea una igualdad. Admito que pueda ser. Puede ser una contención estricta o puede ser una igualdad. Ahora, si yo le saco la rayita y dejo solo el contenido, la contención tiene que ser estricta. Si yo tengo dos conjuntos que son iguales y pongo la C sin la rayita abajo, eso estaría mal, no sería verdadero. ¿Y cuál era propio el que con la El, rayita?
No, sin la rayita. El subconjunto propio es cuando es distinto. Es Ajá. cuando es un subconjunto que no es igual. Ah, bueno, se me El confundió. del H, digamos. Bueno. Bueno, ahora les voy a subir esto y los voy a dejar acá porque me tengo que ir a hacer una resonancia, me doblé el pie y me duele. Y me dieron turno para las 9 menos 10. Así que les pido disculpas, pero los voy a tener que abandonar. Igual Bueno, la teoría, ya les dije, es el próximo miércoles terminamos la teoría. Con la práctica pueden avanzar bastante. El 8 es de conteo, es de como el ejemplo que estuvimos haciendo con el número combinatorio de contar. No es una práctica muy larga. Los últimos tenemos que ver todavía propiedades, así que por ahí estos no. Las operaciones todavía no las vimos, así que, pero bueno, hasta el 8 pueden mirarlos tranqui. Ahora les subo lo que estuve escribiendo ahí en el Jam. Y bueno, cuando tengamos las notas le subimos al campus y en alguna clase presencial se los llevan los chicos para que los puedan ver si quieren ir a ver las correcciones. Bueno, gracias, profe. Adiós. Bueno, chicos, nos estamos Suerte. viendo. Muchas chao, gracias. Hasta profe. el miércoles que viene.